placer para mí estar con ustedes aquí en ABC Familia, un programa para compartir conocimientos, vivencias y buenos consejos que te ayudarán a hacer más fácil tu vida en familia. La mayoría de los padres sentimos que el colegio de nuestros hijos es un lugar seguro, un refugio pacífico donde nuestros hijos se encuentran protegidos. Lamentablemente, la violencia que existe fuera de nuestros colegios, en nuestra sociedad, también se refleja dentro de los colegios de nuestros hijos, causando la terrible violencia escolar. Para hablar en profundidad de este tema, está con nosotros aquí en ABC Familia Óscar Misles, quien es educador, psicoterapeuta y además fundador de SECODAT, organización venezolana dedicada hace más de 25 años a proteger los derechos humanos de niños y adolescentes en Venezuela. Autor de muchos libros donde se apoya el tratamiento hacia la violencia escolar. Y es además un conferencista muy destacado en Venezuela y en el mundo para combatir la violencia. Óscar, es un honor para mí que estés aquí con nosotros en ABC Familia. Gracias, Mariela, el honor es compartido. Me encanta estar en este espacio y además la posibilidad de que nos puedan escuchar y sobre todo que pueda reaccionar esa parte nuestra que nos hace, frente a un problema complejo, no quedarnos como estatuas de sal, sino ver lo que podemos hacer. Y estoy seguro que mucha gente está pendiente y está preocupada por este tema. Estoy segura que sí. Por eso, para educar a esa familia que nos está viendo hoy, yo quiero que empecemos un poco a explicar qué es la violencia escolar y cuáles son esas formas que comúnmente viven nuestros hijos la violencia escolar en sus colegios. Mira, excelente pregunta, porque muchas veces pensamos que violencia escolar es solamente cuando el niño, la niña o el adolescente lleva un arma blanca o un arma de fuego. Violencia escolar es todo acto en la cual cualquier miembro de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, personal administrativo, agrede al otro, verbal, físicamente, relacionalmente, y después vamos a ver qué es eso, intencionalmente. O sea, es cualquier daño que yo le hago a alguien o a algo, puede ser a la institución, a la infraestructura, con la intención de hacer daño, sufrir o más bien inhabilitar, por ejemplo, equipos, la estructura del plantel. Es decir, que cuando mi hijo, alguien se burla de él, lo humilla, inclusive tienen envidia de algunas cosas, ¿eso se puede considerar violencia escolar? Es violencia escolar. Y qué bueno que lo enfatizas, porque muchas veces pasa desapercibida. Se banaliza, se dice, no, eso son cosas de muchachos, eso siempre ha existido, eso es normal que los muchachos agredan a otros. Habría que diferenciar dos cosas que muchas veces se confunden, dos tipos de violencia. Hay una violencia que es la que se da en la convivencia, que es que resuelve los problemas haciéndole daño al otro, ofendiéndolo, agrediéndolo, pero es puntual, no es permanente, no es sistemática. Simplemente es que yo me molesté contigo porque me vistes mal o de repente me empujaste y entonces yo te agredo verbalmente o físicamente. Ese es un tipo de violencia. Pero está otro tipo de violencia que es aquella que hace que yo de repente a alguien distinto, por su forma de ser, por sus características, por su contextura, por el tamaño, por lo que sea, por su orientación, inclusive religiosa o de cualquier otro tipo, yo le pongo el ojo y de manera sistemática, permanente, comienzo a meterme con él o con ella. Y además, intencionalmente, dos palabras que nos aparecen clave. Sistemática, permanente e intencional. Me meto con el que es distinto, porque no me gusta como es. Y lo hago para generar en el grupo risa, y aprobación, reconocimiento, estatus. Poder, esa es la palabra clave. Poder. Y eso me va haciendo que yo, en la medida en que voy adquiriendo poder, control, yo cuento con el reconocimiento de mis compañeros, con la aprobación de mis compañeros a costa del sufrimiento del otro. Entonces ese otro que está siendo humillado, descalificado, invisibilizado, generalmente queda callado y no se atreve a hablar porque como no se asume como que cosas de muchacho, se banaliza, entonces muchas veces nos hacemos cómplices de una situación de violencia. Eso es lo que es el acoso escolar. Eso es el acoso escolar. Ese es el acoso escolar. O sea, que es sistemático, repetitivo y humilla a la persona. Es decir, donde hay una víctima además uno que es el victimario. Así es. Ok, eso es importante. Esa situación de acoso escolar
es la violencia típica que tú sientes que tenemos en nuestros colegios? Fíjate que tenemos los dos tipos de violencia, ¿ok? Pero la que más frecuente y por la que más nos convocan es por el acoso escolar. O sea, es la protagonista ahorita más importante. Quizás la otra también está, que es la de resolver los conflictos utilizando la palabra para agredir o los golpes. Pero esa sistemática que es intencionada, que genera reacción de la familia, porque en un determinado momento el niño comienza a sentirse mal, no quiere ir a la escuela, se siente deprimido, baja rendimiento escolar, se enferma, se enciende las alarmas. Y pasa que no son muchos los acosadores en los salones. Vamos a hablar, el promedio son 2 o 3, pero que le hacen la vida imposible al docente, le hacen la vida imposible a la persona que es acosada. Entonces muchas veces ese es el que detona, el que activa las alarmas. Mira, Mariela, son 2 solicitudes diarias, por lo menos hasta que terminó ahora el año escolar, de colegios privados, antes eran colegios públicos. Imagínate. Por el tema de acoso escolar. Es decir, que uno pensaría, uno de repente como mamá piensa, que la violencia escolar es algo más de un colegio público posiblemente. O sea, yo quiero que nos aclares claramente ese punto. Qué bueno que lo planteas, porque no solamente ustedes como mamá, nosotros como SECODAP, durante 24 años, de los 27 que tiene, estuvimos trabajando con los colegios de Fe y Alegría, que son colegios populares, con colegios parroquiales, con colegios públicos, porque pensábamos que el problema era un problema estructural de la pobreza, de la exclusión, de la falta de oportunidades, todo esto que realmente genera malestar. Y de repente, hace 4 años para acá, comenzaron las solicitudes de los colegios privados. Entonces nos preguntamos, pero bueno, ¿por qué un colegio privado? Ahora, después de tantos años, comenzamos como una especie, nosotros decimos de acoso a SECODAP, ¿no? Tienes que ir, tienes que sacar tiempo. Y uno de lo que se va dando cuenta es que de repente como que se empezaron a contactar, a constatar, a darse cuenta de que el problema estaba. Y el problema estaba porque, claro, ahora existen los consejos de protección, existen las defensorías del niño y el adolescente, la familia entendió que no tenía por qué su hijo ser víctima y que el colegio no hiciera nada. Entonces empezó a generarse una reacción, y digo yo, sacando conclusiones. Mire, yo creo que es que hay un problema más complejo. Hay una investigadora que se llama Bárbara García, ella hizo un trabajo en Colombia, le invitamos a Venezuela y también en Europa, por este problema, cuando se dieron cuenta que el problema del acoso, de lo que se llama el bullying, bullying, que es la palabra que se utiliza, que viene de bull, toro, que embiste, que arremete, pues bull, que significa toro en inglés. Bueno, ella en este estudio que hicieron, se dieron cuenta que la violencia escolar, específicamente el acoso, no estaba mirando clases sociales, se estaba dando en todos los sectores. Se preguntaron, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hace que esté tan generalizada en países desarrollados, en vías de desarrollo? Y ¿Será que es de la naturaleza humana? Mira, tiene que ver... de naturaleza? No, tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con la intolerancia al distinto. Hay un problema mundial de intolerancia, no aceptación al que no piensa como yo, al que no es como yo, al que no tiene mi religión, al que no tiene mi orientación política, inclusive sexual, toda esa historia, ¿no? Y tiene que ver también por aquello que lo acabas de plantear, que se piensa que somos violentos de nacimiento. Los seres humanos lo que tenemos la agresividad como una impulso, como una pulsión, vamos a llamarlo, como una reacción para poder protegerlos pues en determinadas circunstancias. ¿Qué es la violencia? ¿Cuál es la diferencia entre esa agresión, que es la que nos permite en un determinado momento ponerle límite a alguien para protegernos? ¿Cuál es la diferencia de la violencia? Que la violencia es la acción, es cuando yo no controlo ese impulso y entonces ofendo, agredo, maltrato. Yo quiero que me expliques todo eso, cómo afecta a nuestros hijos para su vida cotidiana, vivir la violencia escolar que está presente en los colegios de Venezuela. Ya regresamos con más de ABC Familia.